te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque tú nos permites, Señor, juntarnos hoy día, un día muy especial para muchos. Y como no, por supuesto, especialmente para quienes somos tus hijos. Porque es un día realmente especial, porque hoy celebramos, Señor, la llegada de nuestro Salvador a este mundo. La historia se quebró con tu llegada, Señor. La historia se ha partido con tu llegada. Tú marcaste, Señor, un antes y un después. Desde ese día, Señor, en la historia de la humanidad, Dios, tú has dejado tus huellas, marcando el calendario, pero también marcando la vida de muchos como nosotros los que estamos aquí, Señor, haciéndonos tus hijos, salvos por gracia. Y hoy día, una vez más, Señor, queremos disfrutar juntos como hermanos recordando tu palabra, escuchando tu voz, Señor, y que por medio de las palabras falibles de un hombre como yo, sea tu palabra infalible, entrando en el corazón de todos los que estamos en este lugar, Señor. Te damos las gracias porque tu Espíritu permite esto, Señor, que personas imperfectas, Señor, puedan escuchar al Dios perfecto, al Dios, al Padre de las luces, al Dios de misericordia, quien quiere edificar nuestros corazones y nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Busque ahí en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hemos admirado en estas semanas a nuestro Señor, ¿cierto? A nuestro Dios, y cómo Dios ha hecho misión y ha acercado su presencia y su persona a un mundo pecador, a un mundo caído. Lo vemos desde el Génesis, cómo Dios se acercó a los hombres desde la primera caída. No fue Adán y Eva quienes buscaron a Dios para pedir perdón, sino fue Dios quien se acercó a hombres pecadores como nosotros. Ellos pecaron y Dios se acercó para alcanzarlos, llenarlos de misericordia, darles una oportunidad de redención. Y eso es lo que hemos estado compartiendo estas semanas. Por eso cuando hablamos de qué es lo que es Navidad, ¿qué es Navidad? Sino la misión de Dios, la obra de Dios llegando a este mundo a rescatarnos. Navidad es ese salvavidas que Dios otorgó para este mundo caído. Una promesa que viene desarrollándose, como nos decía nuestro hermano Jorge durante los avisos, una misión que ha venido desarrollándose de hace muchísimo tiempo atrás, desde el principio. Una promesa que Dios cumplió una vez más. Porque no tenemos un Dios que miente, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y Dios cumplió la promesa más grande que podía hacerle a un mundo caído, que Él vendría a este mundo a tomar nuestro lugar y a representarnos frente a su justicia para ser perdonados. Eso es Navidad. Navidad es el cumplimiento de esa gran promesa de redención para los hombres. Por eso cuando se hablaba de Jesucristo, cuando se hablaba del Señor, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuando se observaba al Señor, cuando se veía a Jesús, se miraba de esta manera: Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo y todo este mundo estaba absolutamente caído. Y hemos compartido que esta misión de Dios continúa. Hemos visto en estas semanas que la misión de nuestro Señor, nuestro Dios encarnado, Jesucristo el Señor, no fue una misión que terminó aquel día que Él se fue de esta tierra. La misión de Dios no terminó aquel día que Jesús fue ascendido a los cielos. La misión de Dios continúa.
Dios sigue moviéndose, Dios sigue alcanzando a los perdidos, Dios sigue yendo tras los pecadores. Dios lo hace. Incluso en nuestra propia vida, que ya somos hijos, cuando muchas veces en periodos de nuestra vida nos hemos apartado, Dios ha ido tras nosotros. Dios ha usado personas, Dios ha usado un mensaje, Dios ha usado una circunstancia, Dios ha usado un sermón, Dios ha usado cualquier cosa para ir tras nosotros, para hacernos reflexionar y para volver a Él. Ese es Dios. Esa gran promesa, Él la sigue cumpliendo. Por tanto, Dios amó al mundo y ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Dios, un Dios grande en misericordia. Por eso vimos que aquella misión de Dios que continúa, hemos visto cómo de manera progresiva, paso a paso, desenvolviendo los textos de lo que se conoce como la Gran Comisión, nos dimos cuenta, hermanos, que la Gran Comisión se sustenta sobre la autoridad de Jesús. Cuando uno le pregunta a las personas si sabe de la Gran Comisión, la mayoría dice sí, la mayoría de los creyentes, y dicen y repiten el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hemos visto en estas semanas que la Gran Comisión no puede ser solo eso. No podría haber una Gran Comisión si no hubiera un gran Dios detrás de todo. Por eso Jesús, antes de darnos una instrucción, Él dijo: porque yo recibí toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Si Jesús no tuviera la potestad en el cielo y en la tierra, la obra misionera no tendría sentido ni efectividad. Porque personas débiles como nosotros no podríamos haber alcanzado este mundo si el Señor no hubiese estado detrás de toda su obra misionera. Porque personas como nosotros, que a veces estamos con ánimo, otras veces no, a veces hablamos de Dios, otras veces callamos, a veces nos alejamos de Dios, otras veces estamos muy pegados a Dios. ¿Se imaginan que la misión solamente dependiese de eso? Sería terrorífico. Terrorífico. Gracias a Dios que Él está detrás de todo. Y porque Él estuvo y ha estado detrás de todo, tú y yo hoy día estamos aquí a los pies de Cristo. Porque la obra misionera, desde aquel mandato de Jesucristo hace 2000 años atrás, en Jerusalén, de ese mandato maravilloso que le dijo a sus discípulos: vayan, porque Él estaba detrás de esos discípulos, ese mensaje llegó a personas como nosotros al fin del mundo. Como canta Montaner, luego de la cordillera, acá al final del mundo, al sur del mundo, acá en Chile, en uno de los lugares, diría yo, más lejanos en el globo terráqueo de aquel lugar donde el Señor se manifestó. Un lugar tan lejano como Santiago de Chile fue alcanzado por el mensaje porque el Señor tenía potestad y envió a sus hombres y a sus mujeres a que regaran el evangelio hasta este lugar. ¿Se dan cuenta? Tenemos que mirar entonces con ese prisma, y vimos que esta misión tiene una dinámica, tiene un propósito, tiene un alcance global, tiene una amplitud de tipos de personas. Es cosa que miremos nuestra propia iglesia. Somos todos diferentes. Hay algunos de tez más oscura, otros de tez más clara, unos, cierto, que son más altos, otros más chicos, algunos parecen medios árabes, otros parecen medios de allá del sur, otros del norte. Somos distintos y eso no nos hace mejor ni peor, porque el alcance de la misión de Dios es tan amplio que llega a todo tipo de personas. Y por eso nuestra congregación, y así será cuando estemos allá en el cielo, será un pool, un abanico de muchos tipos de personas para la gloria de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no llama a los bonitos, ni a los feos, los llama a todos. Y aquí vemos de todo, ¿no? Yo soy feo. ¿Y usted? Bonito, sí. Y humilde, ¿no? Gloria a Dios por eso. Por eso en este último sermón que quiero dar en este día, y que concuerda por la providencia del Señor justamente con el ícono de la venida de nuestro Señor al mundo en Navidad, la segunda parte de Mateo 28:20 dice así: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa pequeña frase de término del Evangelio, esa pequeña frase que son las palabras mismas de Jesús, hablándole a sus hijos, hablándole a sus apóstoles, hablándole a sus siervos, es muy interesante porque
Cuando hablamos entonces de Gran Comisión, estamos en un contexto de la providencia de Dios tan amplio que a veces nos cuesta mirar. Yo quiero que usted vea otra vez el texto que tiene y pedirle por favor que lo pongan en pantalla. Mateo 28 del 18 al 20, la siguiente. Hay un PPT que puse en los avisos, que está Mateo 28, un poquito más adelante, donde muestro que el texto, hermanos, el texto del versículo 18 es una promesa. Más adelante, por favor, avance la imagen, aváncela. ¿No está ahí? La siguiente, por favor. Esa. Si usted se fija ahí, he resaltado con amarillo dos cosas que quiero que usted note. Porque cuando nosotros hablamos de Gran Comisión, generalmente nos concentramos en el mandamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por tanto, pastor, yo sé que tengo que ir a ser discípulo, enseñándole a todas las personas, bautizándole, todo lo que el Señor ha guardado. Pero no siempre nos damos cuenta que el mandamiento está entre dos grandes promesas. La primera promesa es que Dios dice, y es una declaración oficial donde Él dice, yo tengo la potestad. Yo estoy de parte de ustedes, yo tengo el poder de hacer lo que van a hacer, vayan. Y la segunda promesa es, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros miramos estos textos, generalmente nos concentramos en el mandamiento. Por tanto, ya hace esto, haga lo otro. Pero qué hermoso es darnos cuenta que jamás Dios nos da un mandamiento sin su gracia detrás, sin su poder detrás, sin su obra detrás. Dios dice, yo tengo todo el poder y estoy con ustedes siempre. Por tanto, vayan, háganlo tranquilos, no se asusten, háganlo. Porque yo tengo el poder y además voy a estar con ustedes, acompañándolos. Por eso, en ese contexto, hermanos, el mensaje de hoy día, yo quiero que lo atesoren en su corazón. Porque ese Señor, nuestro Dios, que estuvo aquí en el mundo, encarnado, se fue. Pero Él dio promesas, yo voy a estar con ustedes. Y es muy paradójico, porque el mismo Señor que le decía a sus apóstoles, yo voy a estar con ustedes, pocos días después se fue. Y parece una paradoja, ¿no? Es como que el Señor nos jugó una broma. Y no es así, porque el Señor sabe lo que hace. Porque frente a su partida, frente a la ida de Cristo, frente a esa ascensión del Señor, tenemos que mirar como el plan de Dios para la expansión del reino. Porque su partida, hermanos, tenía propósito. La partida del Señor Jesucristo aquel día frente a sus discípulos tenía un gran propósito. Y tenemos que mirar, antes de ver ese propósito, que Dios siempre nos alienta con su presencia. Entonces suena paradójico que el Señor los dejara solos. Si siempre Dios en el Antiguo Testamento con su presencia animaba al pueblo a cumplir la misión, ¿por qué se fue? ¿Cuál es la idea? Si usted recuerda en el caso de Moisés, a Moisés Dios le dio una gran tarea. Si usted recuerda o ha visto por ahí la película, ¿cierto?, que están dando la serie, él tenía que ejecutar una tarea impresionante, porque no era poco. Él tenía que tomar a un pueblo que no era un ejército, un pueblo que no estaba entrenado para la batalla, y tenía que liberarlos de un imperio, el imperio de los egipcios. Ellos eran totalmente entrenados en las batallas, eran guerreros, ellos tenían un ejército muy grande. Y frente a esa gran tarea de sacar a un pueblo pequeño, ¿cómo es que Dios alentó a Moisés? Él le dijo, ve, yo estoy contigo. Dile al faraón que yo mando a decir, mando a decir, y yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Siempre cuando Dios da una orden de hacer algo, y generalmente son misiones difíciles. El Señor no nos da misiones fáciles. El Señor nunca te va a decir, salta a la cuneta. Eso es fácil, ¿no? Dios te dice, ve y conquista, como en este caso, y saca ese pueblo de ahí. En el caso de Josué, lo mismo. Le dijo, entra a esa tierra que es tuya. A esa tierra es para ti. Esa tierra es para ti y para tu descendencia. Pero entra y tómala. El mismo pueblo, con Josué, tenía que entrar a la tierra prometida donde había montones de pueblos guerreros. Todos acostumbrados a pelear. Los hebreos no.
Nunca, hermanos, y apréndalo bien esto en su corazón, nunca Dios le va a dar una tarea fácil. Nunca. No espere tareas fáciles en el Señor. Todas son difíciles. Amar es difícil. Perdonar es difícil. Hacer la misión es difícil. Pero entonces, ¿cómo Dios nos pide cosas difíciles? Porque Dios siempre todo lo da en un contexto. Yo tengo el poder, yo estoy de tu parte, yo voy contigo. Eso es lo que usted debe creer. Y Dios siempre alentaba y alienta a su pueblo mostrándose al lado de nosotros. Cuando a Jesús se le anunció, ¿qué se anunció de él? Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque la virtud y el regalo más grande que podemos tener, además de nuestra salvación, es que Dios está con nosotros. Navidad también marca ese momento donde Dios se acercó y se hizo como nosotros. Él nos entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él sufrió lo mismo que nosotros, porque caminó con nosotros. Caminó con los seres humanos. Por eso cuando Él manda a hacer algo, hermanos, manda cosas difíciles de hacer, Dios nos está acompañando para cumplir su misión. En el caso de Josué, cuando él tenía que conquistar la primera ciudad, ¿se recuerdan cómo se llama? La primera ciudad que tenía que conquistar, Jericó. Muy bien. Pero antes, justo antes de conquistar Jericó, Dios se aparece. Capítulo 5, verso 13 del libro de Josué, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, ¿para qué lado vas a pelear? Esto estaba justo antes de conquistar Jericó. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Él reconoció que era el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué Dios se le aparece justo antes de Jericó? Porque sabe que nosotros somos débiles. Porque a pesar de que ya Dios le había dicho a Josué, en el primer capítulo usted lo puede notar: esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo. A pesar de que él lo sabía, lo escuchó de Dios, hay momentos en la vida, hermanos, donde necesitamos experimentar la presencia de Dios como que está al lado de nosotros. ¿Se da cuenta? Y por eso en esa oportunidad Dios envió a su ángel para que Josué agarrara una fuerza, una confianza. Porque Dios alienta a su pueblo mostrándose cerca de nosotros, hermanos. Y Navidad es eso. Dios se acercó y Dios se sigue acercando a nosotros. En los momentos más oscuros de nuestra vida, en los desafíos más grandes de nuestra vida, Dios se ha hecho presente en la mayoría de nosotros. Cuando las noches han sido oscuras, cuando las situaciones han sido difíciles, Dios se ha podido sentir al lado de nosotros y en nuestro corazón. Porque ese es Dios. Porque Dios no está allá en los cielos sentado mirando cómo sus peones se mueven haciendo la misión. Dios está con nosotros haciendo la misión. Dios está con nosotros guiándonos y animándonos a cumplir su palabra. Ese es Dios. Ese es nuestro Señor. A ese Dios servimos y adoramos. Por eso, hermanos, cuando Jesús fue anunciado, y como lo dije hace un minuto, Mateo 1:21, y quiero que usted vea en su Biblia, por favor, Mateo 1:21 al 23. Se dice así en la Biblia: y dará a luz un hijo, qué hermoso, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, cuando Él estuvo acá, se mostró como Emmanuel, se le puso Emmanuel para que las personas supieran que era Dios aquí en la tierra.
Pero además, la gente comenzó a observar que ese Dios era real. Cuando Él comenzó a parar las tempestades, cuando Él ordenaba al viento que se calmara, todos se asombraban y decían, ¿quién es Él? ¿Quién es este? Que hasta los vientos se le sujetan. ¿Quién es? Cuando Él caminó sobre las aguas, la gente comenzó a percibir que esa persona no era igual que cualquiera. Esa persona era Dios. Esa persona tenía cualidades de Dios sobrenaturales. Cuando en el monte de la transfiguración la gloria de Dios se manifiesta en la persona de Jesús y resplandece el Señor, los que estaban ahí pudieron observar, pudieron palpar que esa persona no era cualquiera. Él era Dios encarnado. ¿Y por qué les cuento todo esto, hermanos? ¿Por qué hago memoria en este sermón de todo esto? Porque ese Dios está con nosotros hoy día. A veces lo vemos, a veces lo sentimos, pero sabemos que Él está con nosotros. Incluso, hermanos, a pesar de que Él no esté físicamente hoy día con nosotros, podemos verlo, podemos palparlo en nuestras experiencias, en nuestro corazón. En la iglesia se puede ver incluso cuando el Señor Jesús promete ese texto que dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuál es el contexto de ese verso? Ese verso tiene un contexto. ¿Cuál contexto? La disciplina eclesiástica. Cuando hay que disciplinar a un hermano en la iglesia, de manera, cuando se le dice, si no quiere obedecer, anda y confróntalo. Si no quiere responder, ven y trae un testigo. Y si no quiere responder, muéstraselo a la congregación y tenlo por gentil y publicano. En ese contexto, porque es difícil confrontar a un hermano así. Si tú le quieres hablar a un hermano de fútbol, de qué te regalaron en Navidad, es fácil hablar con un hermano, pero cuando tienes que confrontarlo y quizás tener que expulsarlo de la iglesia, eso es difícil. Y el Señor dijo, cuando tengas que hacer eso, 2 o 3 en medio, yo estoy para que ustedes lo hagan. Yo estoy para que tomen mi autoridad y hagan lo que tienen que hacer. Porque hay situaciones difíciles y necesitamos a Dios en el medio. Necesitamos al Señor entre medio y al lado de nosotros. Y si tú hoy día estás viviendo situaciones así, invoca el nombre del Señor, porque Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué se tenía que ir Jesús si estaba tan rico aquí? Yo me imagino a Pedro, por eso él no quería que fuera a la cruz, porque tener a Dios al lado, comer con Él, en cualquier minuto preguntarle, Señor, ¿y ese texto del Antiguo Testamento qué quería decir? Y que Él te lo explique, wow, espectacular. O si estaba difícil la cosa y que el Señor dijera, no se preocupen, vengan por acá, por aquí arrancamos. Y podían arrancar, espectacular. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que ir? Primer punto, hermanos, es porque es beneficioso para el mundo. Esto fue un beneficio para el mundo. El que el Señor partiera físicamente es un beneficio. ¿Por qué motivo? Abra su Biblia en Juan 16, versos 7 y 8, por favor. Juan 16, versos 7 y 8. Porque cuando Jesús, el Señor, se sienta al lado del Padre, Él es exaltado en su trono. Él es puesto en autoridad sobre la creación, en representación de la humanidad. Y Él envía en ese minuto al Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, nos conviene. ¿Se imaginan que hubieran hoy día, por decir algo, 200 millones, 300 millones de creyentes genuinos? ¿Cómo podríamos estar los 300 millones al lado del Señor físicamente? No podríamos. Tendríamos que sacar hora y lo veríamos una vez al año. Y eso. Por eso dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar a una persona en representación mía para que esté con todos. Para que, si en esta noche tú necesitas de Dios en tu casa en Puente Alto, y tú necesitas de tu casa allá en La Pintana, y tú necesitas de Dios en tu casa ahí en la Florida, Dios va a estar con todos. Con todos. Y no va a estar con uno más y con otro menos. Dios va a estar íntegramente y
plenamente con todos sus hijos. Por eso nos convenía, ¿se dan cuenta? Y Pedro no lo entendía, pero nos convenía que Él se fuera, porque Él hoy día en la persona del Espíritu Santo puede estar con todos. Y al mismo tiempo, como dice el texto 8, y cuando Él venga, hermanos, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, quiere decir, hermano, qué tremendo esto, que Él es el que convence cuando tú le hablas de Cristo a la gente. Él es el que puede convencer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestra boca, hermanos. Porque tú y yo no convencemos a nadie. ¿Quién es el que convence? Él. Qué hermosa garantía, hermano, es darnos cuenta que el Espíritu Santo es quien permite el avance de la iglesia. Él es el que sustenta el avance de la iglesia, la penetración de la iglesia, la amplitud de la misión de la iglesia. Es el Espíritu Santo. Por eso nos convenía que Él se fuera, porque Él es el que puede convencer a la gente. No se trata de nuestras palabras hermosas, no se trata de nuestra manera de relatar las cosas, se trata de la obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente que lo necesita. Donde la iglesia predique a Cristo, el reino del Señor se establece y su Espíritu se manifiesta. Eso tenemos que aprenderlo y confiar, porque si vamos este año que viene, que va a comenzar muy pronto, a tener un cambio quizás en nuestro paradigma de la misión, es necesario que usted entienda que el Señor va con usted en aquella misión, porque el Espíritu Santo es el que convence a las personas. ¿Y sabe por qué además? La segunda razón por qué nos conviene es porque Él va a estar con los discípulos, beneficioso para los discípulos, como lo decía. No solamente con el hecho, hermanos, de que Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles, sino que también va a estar en aquellos momentos cuando tú abres las Escrituras, lees la palabra, el que te permite entender, el que te ilumina las Escrituras. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. ¿Por qué es beneficioso para nosotros como discípulos? No solamente porque vamos a tener la compañía de Él, sino que vamos a tener su voz. Porque el Espíritu Santo nos ilumina la palabra. Cuando a veces nos hemos acercado al texto y hemos leído y no comprendemos, podemos orar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él nos haga comprender la palabra. Y el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, dice la Biblia. Él nos puede iluminar la palabra. Algunos textos que a veces sabemos, y en momentos X de nuestra vida, ¡pum!, saltan, como que brotan. No sé si a usted le ha pasado, que hay escrituras que usted se las sabe, pero llegan minutos en su vida donde el Espíritu Santo abre aquellas palabras en su corazón y se hacen verdad, y se hacen poderosas en su corazón, y usted las cree, y usted las comprende y las cree, las acepta y las vive. Por eso es importante. La gente dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Le han dicho a usted alguna vez? ¿Y dónde está tu Dios? Muéstramelo. Muéstramelo. ¿Sabes lo que le puedes decir? Mira, si tú quieres verlo físicamente, ¿sabes dónde está Él? No vas a poder verlo. Él está sentado en su trono, gobernando todo este mundo. Y las cosas de este mundo y lo que va a pasar aquí es lo que Él ha determinado. Y un día Él va a volver por nosotros. Si lo quieres ver físicamente. Ahora, si quieres conversar con Él, puedes cerrar tus ojos en este momento y conversar con Él, porque Él está aquí. Lo estamos viendo mi familia. La experiencia, ¿por qué es tan bueno para nosotros? Porque esto deja de ser una teoría religiosa, sino que viene a pasar a ser una gran experiencia de relación con un Dios maravilloso. Y yo te animo, si tu corazón se ha enfriado, si tu comunión con Dios se ha enfriado, si el afán de la vida, de los días, de la casa, de lo que estoy haciendo, de lo que quiero hacer, se ha consumido esa relación con Dios, dobla tus rodillas. Porque a eso vino Cristo, a estar contigo. A estar contigo. Para que no tuvieras que ir a Jerusalén a verlo, Él hoy día, la persona del Espíritu, está aquí contigo y está en tu casa para hablarte, para enseñarte, para redarguirte también, para corregirte, para todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, si este es el propósito de su partida, el que esto se ampliara, hermanos, para el mundo, para sus discípulos, ¿cuál debe ser la respuesta nuestra? ¿Cómo debemos responder ante esta realidad de que Cristo vino y Él dejó a su Espíritu con nosotros? La actitud, lamentablemente, no siempre es buena de los hijos de Dios.
¿Qué sucede? Le pasa un poco a lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Usted recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió a buscar las tablas? Él les dijo, voy y vuelvo, ¿no? Chiquillos, tranquilo, oren, canten corito, lean la Torá, yo voy y vuelvo, ¿no? Ya, voy y vuelvo. Pero se demoró. Él les dijo que volvía pronto y se demoró. ¿Y qué le pasó a la gente? Fíjense, quiero que noten algo. No quiere decir que ellos necesariamente se estaban yendo sobre otros dioses. Ellos estaban pidiendo algo físico para adorar, que representara lo que los seres humanos anhelamos. Ver, palpar, tocar algo que adorar. No, el que me digan adora porque Dios está aquí, al principio, ok, lo hago, estamos todos cantando, pero a veces cuando estoy solo, cuando la gente está lejana de un lugar de culto, no está experimentando, le cuesta. A ese pueblo, con la ausencia de Moisés, comenzaron a necesitar y a clamar por algo que adorar, por algo físico. Y ahí se fueron, se las mandaron, porque se fueron con un becerro de oro, hermano. Pero ¿saben que eso no es muy distinto a nosotros? Muchos creyentes hoy día, ante la promesa de Jesús, voy y vuelvo, porque Jesús lo dijo, ¿no? ¿Se acuerda usted en el texto cómo dice? Voy a preparar morada, pero, hey, tranquilo, vuelvo, vengo por ustedes. Muchos de los creyentes en ese voy y vuelvo están aquí, no, necesito algo más, quiero una experiencia, quiero una iluminación especial del Espíritu, quiero sentir un corrientazo, algo que me muestre, hermano, que Dios está aquí. Pero Dios está aquí, hermanos. Dios está contigo. Y no porque lo digo yo, Él lo dice, Dios lo dice. Y tú cuando crees, cuando invocas el nombre del Señor, la presencia de Dios se manifiesta. Son cosas tan especiales. Dios ha dejado los sacramentos, Él dejó la Santa Cena, dejó el bautismo como experiencias donde nosotros como creyentes podemos experimentar la presencia de Dios de manera mucho más profunda. En Santa Cena, cuando dice la Escritura que le invoquemos, que recordemos, Él está con nosotros ahí. Son momentos especiales. No sé si usted nota esa diferencia. Cuando hay Santa Cena, Dios se experimenta de una manera tan especial. Porque Dios prometió estar con nosotros cuando nos juntamos a recordar lo que Él hizo, hermanos. Hay gente que dice, si no siento a Dios, no está. Si siento a Dios, está. Nosotros no estamos así. Nosotros vamos creyendo y debemos entender, hermano, que lo que le pasa a las personas, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, no siendo arrastrados por nuestras sensaciones, no siendo arrastrados por otros ídolos como le pasó al pueblo de Israel. Nuestro hogar se puede convertir en un ídolo. Nuestros hijos, nuestros proyectos nos roban el gozo, hermano. El gozo, las cosas, lo material, el no tener lo que quiero, como dice Santiago, peleo por lo que quiero y no lo consigo. Wow. Y me amargo y peleo y lucho y no saco nada. Y pierdo el gozo, pierdo la comunión, teniendo a Dios conmigo, hermano. Teniendo a su Espíritu con nosotros. Ese es Dios, hermano, nuestro Dios. Por eso Dios dejó el bautismo para tener experiencias personales, directas con Dios. No sé si a usted le pasó en el bautismo que vino una clase de gozo en su corazón después que salió el agua. ¿Le pasó a usted o no? Vino un gozo, una experiencia de la pertenencia, de la presencia de Dios tan grande, como pasa en Santa Cena, cuando nos juntamos a adorar, cuando cantamos juntos. ¿Sí o no que la presencia de Dios se puede experimentar de una manera especial? Como cuando escuchamos su palabra y Dios nos habla. Por su multiforme gracia, Dios nos va hablando a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Y el tercer punto en este día, hermano, es que tenemos que tener entonces una perspectiva correcta de su venida. Usted y yo somos peregrinos. Porque si el Señor dijo, voy y vuelvo, tenemos que vivir con las maletas hechas. Tenemos que vivir con las maletas hechas.
No todo es empacado. Por eso el Señor dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Que las cosas de este mundo no nos afanen, no nos anclen. Que lo material, lo que hemos logrado obtener, vivir, experimentar, no nos anclen a este mundo. Porque todo lo de este mundo es pasajero. Todo lo de aquí se va a acabar. La hermosa vida que probablemente hemos podido construir, el lugar donde estamos viviendo, todo ese ambiente que estamos construyendo se va a quemar. Se va a quemar, hermanos. Va a ser consumido. Y a veces tanto corazón que le ponemos a las cosas, ¿sí o no? Tanto corazón. Y las cosas se van así, rápidamente. Pero ¿saben? Lo que tenemos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos que tener entonces de esto? Es que el Señor está llegando, el Señor viene. El Señor viene. Cristo viene. ¿Cómo se saludaba a la iglesia primitiva? Maranata, Cristo viene. Y usted y yo tenemos que aprender a saludarnos así. Hermano, el Señor viene. Hermano, el Señor viene. Hermano, el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Ese Señor que prometió, Él va a cumplir. Él viene. Haga sus maletas. Tenga todo listo. Arregle lo que tenga que arreglar. Si tiene que restaurar relaciones, hágalo ahora. No mañana. Porque hoy puede ser el día en que aquella trompeta suene y los muertos en Cristo se vayan primero y luego los que hemos quedado. Esa es la perspectiva que el Señor quiere que tengamos. Una perspectiva de peregrinos, de pasajeros, que en cualquier minuto suena la trompeta y nos vamos de este lugar. Por eso, hermanos, la iglesia debe ser, nuestra congregación, nuestra iglesia debe ser una iglesia celosa de la misión, celosa de alcanzar a los perdidos, celosa de alcanzar a aquellas personas que se van a ir con nosotros. Porque si está sonando el sonido del tren, tenemos que decirle a la gente, suban, hermano, suban. Si hablamos de Noé, si están cayendo las primeras gotas, hermano, viene el diluvio. Y nosotros tenemos que mirar los tiempos, hermanos. Las cosas están mostrando que Cristo viene. El mundo, el reloj del mundo está mostrando que Cristo viene. No tenemos que ser tan negligentes como a veces somos y abrazar la misión, haciendo discípulos y edificando la iglesia de Jesucristo. Quiero concluir con un texto que está en Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 11. Miren las palabras del apóstol Pedro a la iglesia de Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos acá se refiere a los pastores, las personas que dirigen las iglesias. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega? Apacentad la grey. Lleven a los pastos a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes. Aquí los jóvenes no son adolescentes. Jóvenes en la Biblia son personas bajo 40 años. Aquí hay jóvenes. ¿Sí? Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos, a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, sed sobrios y velad, como que viene el Señor, viene. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le da un aplauso al Señor, iglesia. ¿Cómo honramos Navidad entonces? ¿Cómo honramos Navidad? Diciéndole, Señor, aquí estoy. Voy a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Así honramos Navidad. Navidad es la venida del Señor a seguir haciendo su misión. Y así honramos, buscando a las personas, trayéndolas a Cristo y ayudándolas a crecer en el Señor. Hay un desafío para ti y para mí este año entonces, pero siempre en este contexto de la gracia de nuestro Señor. Porque si te encuentras incapaz, Dios capacita, Dios nos guía, Dios nos ayuda. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu maravillosa presencia con nosotros, Señor. Tú estás aquí, Dios mío, y queremos adorarte, bendecirte, Señor, darte las gracias, porque tú viniste a este mundo, Señor, a encarnarte, pero también te fuiste, Señor, para que pudiera venir la persona del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy moras en nuestro corazón y tú estás aquí con nosotros, haciendo palpable, haciendo real tu palabra, pero también pudiendo experimentar, Señor, en los momentos difíciles, el que tú estés ahí con nosotros, Señor. Te damos las gracias. La gloria es para ti, Señor. Queremos servirte con alegría, Señor. Queremos honrarte. Ahora terminando el año, agradecerte por este año, Señor, y al mismo tiempo renovando el ánimo en nuestro corazón, la convicción en nuestro corazón de que estamos aquí para exaltar tu nombre y servirte con alegría, Señor, el resto de nuestros días. Señor, te adoramos. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Queremos en este día, Señor, en familia, abrir las Escrituras nuevamente, Señor, y decirle a nuestros hijos cuán grande eres tú, Señor. Te damos las gracias, mi Dios precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, iglesia, para cantar a nuestro